En este podcast les vamos a hablar de los monstruos en la vida real, asesinos seriales de México. En la oscura historia del crimen en México, ciertos individuos han dejado una huella siniestra que perdura en el imaginario colectivo. Se trata de los asesinos seriales más sanguinarios. A lo largo de la historia humana se ha dado a conocer diferentes asesinos seriales que con sus actos conmocionaron a la sociedad. Los mismos que abrieron la posibilidad de llevar a cabo diferentes estudios psicológicos para dar a conocer el origen de sus actos. Hablar de asesinos seriales es tocar un tema muy delicado. Los asesinos seriales siempre han existido, solo que en la antigüedad no solían ser llamados de dicha manera. En México, el término asesino en serie u homicida en serie no es tan desconocido como pareciera. Se dice que para que un asesino sea considerado serial debe de cometer al menos 12 asesinatos al mes. Y los crímenes deben estar conectados con una planeación y características muy similares. Un agente del FBI, Robert Ressler, describe en su libro Asesinos en serie, tras cada crimen del asesino serial piensa en cosas que podía haber hecho para que el asesinato hubiera sido más satisfactorio. Aquí presentamos un recorrido por la historia de los asesinos seriales más famosos de México, desde el Chalequero hasta la Mataviejitas. Francisco Guerrero, el Chalequero. Entre 1880 y 1888, este hombre mató a 20 prostitutas. Las crónicas de la época lo describen como un hombre que, a pesar de casi ser analfabeto, actuaba de manera muy educada con las mujeres para ganar su confianza. Pero en realidad era un ser pendenciero, vil, ególatra y manipulador. El nombre de El Chalequero provino de su estilo de vestir, pues dicen que solía llevar pantalones entallados, fajas y un chaleco. La policía lo detuvo el 13 de febrero de 1888, tras ser denunciado por los vecinos de una de sus víctimas. Las autoridades no pudieron comprobar su responsabilidad en el resto de los asesinatos, pero uno bastó para que fuera condenado a muerte. Sin embargo, el entonces presidente Porfirio Díaz revocó su sentencia y ordenó una pena de 20 años de prisión en San Juan de Ulúa de Veracruz, de donde fue liberado por error en 1904. Al salir de la cárcel, tuvo una última víctima, Antonia, una mujer de edad avanzada a quien violó, golpeó y degolló. Su detención se atribuye a un reportero que investigó el caso y comparó el asesinato con los ocurridos años atrás. Volvió a la cárcel en 1908, esta vez a Lecumberri, donde fue sentenciado a muerte en 1910 a los 70 años. Las Poquianchis, las sanguinarias hermanas González Valenzuela. Así fueron conocidas las hermanas González Valenzuela, María Luisa, Delfina, María de Jesús y Carmen, a quienes atribuyeron el asesinato de al menos 150 personas, la mayoría prostitutas que trabajaban en sus burdeles. Las autoridades presumieron que a muchas de sus víctimas las enterraron vivas. Eran originarias del Salto, Jalisco, y durante su infancia fueron víctimas de violencia familiar. Para huir del maltrato de su padre, Carmen se fugó con su novio cuando era un adolescente, pero su padre la encontró y la encarceló en la prisión municipal. Al morir sus padres, recibieron una modesta herencia que ocuparon para abrir un prostíbulo y comenzar con sus crímenes. Reclutaban mujeres con engaños y las obligaban a dar sexo servicios. El 6 de enero de 1964 fueron detenidas después de que una de sus víctimas escapó y las denunció. Las autoridades encontraron un pequeño cementerio con restos humanos de sus víctimas. Andrés Filomeno Mendoza, alias el feminicida de Atizapán. El caso de Andrés Filomeno Mendoza Celis, mejor conocido como el feminicida de Atizapán, es el más reciente en México. Su escalofriante historia cimbró el país e incluso llegó a las pantallas a través de YouTube, con una miniserie documental llamada Caníbal, Indagación Total. El hombre de 72 años fue vinculado a un proceso por el feminicidio de Reina, su última víctima, y posteriormente confesó el asesinato de al menos 30 mujeres más.
Andrés Mendoza fue detenido el pasado 18 de mayo al encontrar alrededor de 4.300 restos óseos en su casa, donde descuartizaba a sus víctimas desde hace más de 20 años y filmaba todos sus crímenes. Al menos de una veintena de videocassettes con grabaciones de asesinatos, además de cuerpos de mujeres seccionados, cráneos, cabelleras completas, credenciales de las víctimas, ropa, accesorios y herramientas de corte fueron hallados dentro de la casa. El caníbal de Atizapán. Andrés Filomeno Mendoza fue capturado luego de cometer feminicidios impunemente durante 30 años. El feminicidio por el que cayó Andrés Filomeno Mendoza Celis no fue el de una víctima al azar. El hombre de 72 años, vecino de un barrio del municipio de Atizapán, al norte de la Ciudad de México, conocía bien a Reina González Amador, una mujer de 34 años a la que ayudaba ocasionalmente en su negocio y con quien incluso compartía sus fiestas familiares. Es por eso que el 14 de mayo de 2021 parecía algo normal que González le dijera a su esposo que iría acompañada de Mendoza al centro de la ciudad para reabastecerse de productos para su local de celulares. Pero ese día la mujer desapareció. Su esposo, Bruno Ángel Portillo, un jefe de policía municipal en el Estado de México, comenzó una desesperada búsqueda que inició con un infructuoso interrogatorio a Mendoza. Se dio entonces a la labor de rastrear las ubicaciones del celular de su esposa y revisar los videos de la seguridad pública. Las imágenes lo llevaron a saber que González estuvo cerca de la vivienda de Mendoza, pero no quedaban claros sus últimos pasos. Decidido a confrontar nuevamente a Mendoza, se presentó en su vivienda y pese a la resistencia y amenazas del hombre, Portillo entró al lugar y se encontró con una terrible escena. González estaba muerta y desmembrada. El horror del feminicidio no terminaría con el hallazgo de la mujer de 34 años. Mendoza tenía un cuarto subterráneo en el que había enterrado al menos a 17 mujeres, un niño y un hombre, según las investigaciones. Es el mayor feminicida serial que se conozca hasta la fecha en México. Tras ser detenido, incluso confesó que había comido carne de sus víctimas, por lo que fue bautizado el caníbal de Atizapán. El narcosatánico y la madrina. El narcosatánico, identificado como Adolfo de Jesús Constanzo, fue el líder de la secta Los Narcosatánicos, la cual no solo se dedicaba a traficar drogas, sino que a la par realizaban sacrificios humanos. La policía descubrió esta aterradora secta en 1989, cuando detuvieron a un miembro de la secta, fue detenido y confesó todo, incluso llevó a la policía hasta el punto de reunión de la secta. A este grupo criminal se unió Sara Villarreal, aldrete conocida como la madrina, quien se encargaba de realizar todos los rituales, sacrificios humanos. De acuerdo con los testimonios, se torturaban a las personas mientras que su sangre y cerebro eran consumidos por los miembros para protección. Por su parte, Adolfo Constanzo pidió que se le asesinara para evitar su captura, mientras que la madrina se encuentra en prisión tras recibir una condena de 647 años en prisión. Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas. Como luchadora se llamaba la Dama del Silencio. Esta mujer fue hallada responsable de al menos 12 robos y 16 asesinatos de personas de la tercera edad, cometidos entre 1990 y 2006 en la Ciudad de México. Entraba a su casa haciéndose pasar por enfermera y después los mataba y robaba. Por ello la prensa la identificó como la Mataviejitas. Fue sentenciada a 759 años de cárcel y sigue presa en el penal de Santa Marta, donde ha reclamado su inocencia en distintas entrevistas con la prensa. Un dato llamaba la atención de ella: siempre vestía de rojo al cometer sus crímenes. El simple hecho de analizar cada acto, cada característica y cada aspecto en los asesinos seriales nos hace comprender que en realidad el origen de ciertos comportamientos provienen de algo que ha surgido tanto adentro como afuera de la persona.
y que debido a su naturaleza meramente psicópata, el asesino serial es incapaz de sentir simpatías menos alguna clase de empatía con los demás o por sus víctimas. Es completamente incapaz de vivir una relación con alguien más. Finalmente, es importante resaltar que desde el punto de vista de la condición, la emoción, el comportamiento, estas personas constituyen un riesgo para la sociedad, ya que ningún tipo de terapia garantiza la remisión de las conductas presentadas. En esta ocasión estaremos entrevistando a la maestra Carmen Acuña, a quien le preguntaremos sobre cualidades y aspectos que tienen las personas que tienden a ser psicópatas, y pues ella es subdirectora en el plantel EBSAT La Quemada. Buenas tardes, en esta ocasión vamos a hablar del tema sugerido. Bueno, pues estas personas con esas patologías no precisamente presentan una, o sea, no tienen una manera definida de comportarse ni tienen rasgos definidos. Casi siempre es imperceptible que tengan algún tipo de características que se puedan tomar como un formato o que se puedan decir. Tiene que ser una persona, por ejemplo, decir, un psicópata es una persona con determinada estatura, con determinado tono de piel, con determinados gustos, o sea, eso no lo podemos definir. De hecho, las personas que tienen esta patología son unas personas como aparentemente que pasan desapercibidas muy fácilmente y de quien casi nunca se espera que tengan este tipo de actitudes ni de comportamientos, hasta que ya se hace un estudio muy avanzado, muy profundo, es cuando se llega a descubrir que la persona tiene esta patología. Por ejemplo, ha habido situaciones en que, bueno, tú me hablas, por ejemplo, o me comentas que el tema es asesinos en serie. Asesinos en serie. Pero ha habido casos, por ejemplo, hubo uno muy sonado aquí en la ciudad, de un médico que asesina a su esposa por una situación de celos. Entonces, él aparentemente se mostraba muy enamorado. De hecho, ella también tenía formación de doctora. La muchacha desaparece varios días, la andan buscando la policía, su familia, y pues no dan con el paradero de su cuerpo. Pues no sospecharon del novio. En ningún momento sospecharon del esposo, ya era su esposo, ya estaban casados. Claro que a él se le hicieron varias entrevistas, se le hicieron varios interrogatorios, a él, a toda la familia, y nadie sospechaba que él había sido, porque de hecho en su familia hicieron como un evento muy comentado, porque fue muy pues raro, ¿no? Aquí en el estado, en la ciudad de Zacatecas, pues estas situaciones casi no se presentan. Entonces fue un tema muy conocido, que se dieron a conocer muchos detalles, como que por ejemplo la familia de la muchacha, la víctima y sus amistades se reunían a hacer oración para pedir pues por ella, porque en ese momento eso fue ya hace muchos años, ¿verdad? Entonces no había aquí tanto caso de delincuencia como lo estamos viviendo ahora, entonces no sabían si la muchacha había sido raptada, si había sido secuestrada, si se había accidentado, o sea, pero no, ya la habían buscado en carreteras, ya la habían en hospitales, y no daban con su paradero. Entonces había un grupo de oración, se juntaba familia de ella a rezar para pedir pues que apareciera, ¿verdad? Y el esposo se presentaba y lloraba ahí con la gente y lo abrazaban y le daban ánimos y lo consolaban y le decían pues que tuviera fe, que la muchacha iba a aparecer. Después de muchos días, yo creo que casi el mes, aparece el cuerpo. Aparece el cuerpo en un tirado, en un río.
y pues ya con muestras de violencia, y con muestras de violencia y es encontrado por unos campesinos, por un campesino y su hijo, que traían ahí unas vacas y vieron que estaba algo flotando y se acercaron y vieron que era un cuerpo, dieron parte a la policía, y pues el cuerpo ya estaba en descomposición porque pues en el agua hay mucho tiempo, pero pues pues supieron que era ella principalmente pues por pruebas de ADN y por joyas que ella traía, características que su familia reconoció. Y no encontraban, pasaron los meses, pasó el tiempo y no encontraban qué era lo que había pasado, porque era en un lugar muy alejado de pues de donde ella vivía, de donde ella trabajaba, y pues se dan cuenta porque ya el muchacho va y se declara culpable y dice: yo fui, yo la maté, yo... ¿Por qué no podía con la culpa de...? No, ni siquiera porque no podía con la culpa, porque él lo quiso. Era mucho su... ¿cómo le diré? Pues ya ni se sabe, y es por eso que le digo que esas patologías es muy difícil como de detectarlas, porque el muchacho como tuvo la capacidad para fingir y para actuar que le dolía, que estaba preocupado, que estaba triste, que estaba afectado, a demostrárselo a la familia, y el día que él va y declara, él lo declara de la manera más tranquila, y dice: sí, yo lo hice, y yo lo planeé, y yo le pedí la camioneta no sé quién prestada para seguirla, para golpearla, porque yo estaba muy celoso, aunque yo investigué y de hecho se hicieron como muchas averiguaciones después de la muerte de la muchacha, y decían pues que ella era una persona realmente muy seria, muy metida en su trabajo, que no socializaba mucho con la demás gente, pues que se dedicaba nada más a su labor de médico, a su familia, a sus papás, a sus hermanos, entonces pues estaba así como que raro, ¿no? Como que todo eso de los celos y eso pues fue... Ella era una persona muy guapa, físicamente era muy, muy guapa, muy bonita, y era una persona muy amable, así lo dijeron y lo declararon pues sus compañeros de trabajo, sus vecinos, sus familiares, la gente que la conocía, la gente que era cercana a ella, y muy raro que también compañeros del joven, del doctor que la sometió, que la asesinó, decían que él era una persona muy tranquila, muy dedicada al deporte, muy dedicado al estudio. Entonces pues que no encontraban como la explicación ¿De por qué haberlo hecho? de por qué lo había hecho, porque incluso había compañeros de ellos de la Facultad de Medicina que habían sido compañeros de él incluso desde la prepa, desde la secundaria, y decían pues él nunca se mostró ser una persona agresiva, nunca se mostró ser una persona antisocial o una persona que podamos decir pues sí, o sea, con algo negativo, vamos así decirlo, con una característica negativa que a lo mejor lo hiciera sobresalir de los demás compañeros, de decir pues se enoja, pues explota, pues hace esto. No, o sea, realmente era una persona muy pacífica, muy dedicada al estudio, muy dedicada también al deporte. Entonces es por esto que yo les digo que pues cierto tipo de asesinos, que en este momento pues que estamos citando pues no fue en serie, pero pues no presentaba él alguna característica que podemos decir pues aquí está un foquito rojo que nos está avisando que hay algo mal con esta persona. O sea, aparentemente era una persona, pues podemos decir muy común, una persona muy tranquila y pues pasaba desapercibido. ¿Por qué? Porque en todo el tiempo que estuvo a la averiguación, que fueron pues semanas, porque creo que la persona la encontraron ya como a las 3 semanas, pues en ningún momento él fue sospechoso, en ningún momento sospecharon de él,
Y cómo él tuvo la sangre fría y cómo él tuvo la capacidad de hacer creer que estaba triste, que estaba desesperado porque no le encontraban, que estaba sufriendo, o sea, y luego ya después de que pasa el tiempo, pues él solo se presenta y dice, pues yo la maté. ¿No? Entonces, pues es así, o sea, en muchos casos no hay como características muy claras o que nos puedan decir que cierta persona las puede tener y ya por eso poderlo etiquetar de decir él puede ser un asesino en serio, o sea, realmente no hay. Claro, yo les aclaro, esto es nada más una opinión en base a sucesos que han ocurrido, que yo me he dado cuenta. No, tampoco tengo así como aquí, como decir, no, es que ella dijo que no, o sea, no, esto nada más es en base a mi poca experiencia en estos temas, a sucesos que han ocurrido aquí en la ciudad, que han sido conocidos. Es en lo que yo les estoy haciendo referencia, lo que yo les estoy haciendo pues el comentario. Okay, pero ya pues con estudios profesionales sobre esos temas, o una persona asesina serial o psicópata que pues ya están identificados como uno, y analizando todos los comportamientos de todos los que han sido iguales, ya pueden determinar un poco. Sí, se pudiera dar ya sus comportamientos, que pudieran tener algunos rasgos en común, algunos rasgos en común, pero pues yo ahorita yo no conozco y no tengo ninguno de esos datos para podérselos yo pues expresar o dar a conocer. Yo ahorita no tengo ninguno de esos datos. No, pues muy bien, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, en lo que yo les pueda apoyar, aquí estamos para hacer bonita tarde y que estén muy bien. Esto ha sido todo de nuestra parte, esperemos si les haya gustado, y no olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones y regalarnos un like si es de su agrado. Nos vemos, hasta la próxima.